¿Tienen acceso a la pantalla? Sí, Héctor. Ya, ven adecuadamente, ¿cierto? Sí, doctor. Bien, iniciaremos el estudio, jóvenes, de lo que es el sistema venoso. Y hablaremos en la mañana de hoy de la vena cava superior. Y aquí tienen el esquema de todo el sistema venoso, jóvenes. Y no solamente del tema que vamos a revisar hoy día. Nuestro sistema venoso en general tiene dos componentes. Un sistema venoso pulmonar, o el circuito menor, que se encarga de realizar el intercambio gaseoso, eliminar CO2 y obtener oxígeno. Y el otro es el sistema venoso en general, cuyos dos troncos venosos importantes son la vena cava superior y la vena cava inferior. Aunado a esta última, la revisión de lo que es la vena porta. Y se la revisa individualmente porque el flujo es diferente al que tiene la vena cava inferior. A estos dos, vena cava superior, vena cava inferior, se une el sistema venoso coronario, que ya lo hemos revisado cuando hicimos esto cardiovascular. Ahora, desde un aspecto general, en cuanto a venas, se describe que hay más venas en comparación que las arterias. Y a nivel de extremidades, por ejemplo, el gran número de venas en extremidades corresponde a 2 venas por cada arteria. Luego, comparando el diámetro de ambas arterias y venas, las venas definitivamente tienen mayor diámetro en comparación con las arterias, pero este diámetro también va aunado a la constitución y a la actividad física que hace el individuo. Entonces, las venas, por ejemplo, superficiales son más desarrolladas en quienes realizan algún tipo de deporte y obviamente hay más desarrollo muscular a diferencia de una persona sedentaria. Luego, en extremidades fundamentalmente, hay 2 tipos de sistema venoso, el superficial o supraaponeurótico y el profundo o subaponeurótico. Vuelvo a repetir, esto es más en extremidades, o sea, miembro superior y miembro inferior. Y entre ambas, inclusive, componente netamente superficial, hay anastomosis y también hay anastomosis entre venas superficiales y venas profundas. Luego, anteriormente no se describía la presencia de válvulas bien parietales u ostiales en la conformación del sistema venoso, pero ahora sí. Se habla de de válvulas en la disposición de las diferentes venas. En cuanto a la vena cava superior en sí, jóvenes, esto no es desconocido para ustedes, porque cuando hemos revisado corazón, ya hemos escrito a qué nivel desemboca esta vena. ¿Alguien puede recordarnos?
jóvenes, ambas venas cavas, tanto la superior como la inferior, desembocan en la aurícula derecha. Entonces, digamos, este es el tronco donde termina todo el flujo venoso, se dice del diafragma hacia arriba. Mientras que la vena cava inferior es el tronco venoso que se encarga de drenar la sangre desde el diafragma hacia abajo. Entonces, al final, estos son los dos troncos finales, al revés de arterias. La aorta es el inicio del sistema arterial. Ambas cavas son el término del flujo venoso. Después de recolectar la sangre de las otras partes de nuestro organismo. Entonces, tronco venoso de gran calibre, 5 a 6 centímetros de longitud promedio y tiene un diámetro promedio de 2.5 centímetros. En cuanto a la ubicación, obviamente está en el mismo mediastino que hemos comentado para el corazón, pero a la derecha y algo tirado hacia atrás en comparación o a la disposición que tiene la aorta ascendente que está oculta acá por esta glándula que es el timo. Si este es el tronco final, tiene afluentes previos. ¿Y cuáles son esos dos afluentes? Producto de la unión de dos venas brachiocefálicas, derecha e izquierda. Y la confluencia de estos dos troncos venosos brachiocefálicos que van a dar lugar a la formación de la vena cava superior, generalmente se ubica ¿dónde? Detrás de la primera articulación externoclavicular del lado derecho. Y de ahí el tramo que ocupa, comparando la configuración de la caja torácica, es entre el primero y el segundo espacio intercostal, siempre lateral a lo que es el esternón. Y obviamente después se apertura en la extremidad superior de lo que es la aurícula derecha. Ahora, cuando está a este nivel, la misma vena cava superior, ¿qué relaciones anatómicas tiene y qué otros afluentes tiene esta vena? Ahora, si acabamos de comentar que tiene dos troncos brachiocefálicos como los afluentes principales para conformar la vena cava superior, a su vez estos dos troncos brachiocefálicos tienen dos afluentes gruesos, la subclavia y la vena yugular interna. Para ambos lados es lo mismo. Y a través de estas dos últimas estructuras que les estoy comentando, la vena yugular interna se encarga de recolectar que prácticamente toda la sangre proveniente de la región cervical, de la región craneal, incluyendo el flujo venoso de la masa encefálica. Mientras que la subclavia, ¿qué hace, jóvenes? Recolecta la sangre de ambas extremidades superiores y también tejido de la región torácica, incluyendo algunos ramitos de la región más anterior del abdomen. Entonces, en buena cuenta, como les decía al inicio, la vena cava superior se encarga de recolectar la sangre de todas las estructuras que están por encima del diafragma. Ahora, en cuanto a las relaciones anatómicas en sí de este tronco venoso, se describe en su conformación así de 5 a 6, o de 6 a 7, 8 centímetros, dependiendo de la constitución individual, que tiene una porción intrapericárdica y la otra que es la extrapericárdica.
La extrapericárdica, o sea, que no está recubierta por el saco seroso de envoltura que tiene el corazón. Tiene relaciones anatómicas por delante con quién, con el esternón, por detrás con quién, con el la pleura, medialmente por el tronco brachiocefálico derecho, y por fuera va a tener a la pleura mediastínica. Y la intrapericárdica, esta porción que estoy señalando aquí, jóvenes, se ubica por detrás de la aurícula, obviamente del otro lado, detrás de las arterias y venas pulmonares, obviamente del lado derecho. Por dentro tiene al inicio de lo que es la aorta en su porción ascendente, y por fuera también tiene la misma relación que hemos comentado para la porción extrapericárdica, la pleura mediastínica. Ahora, esta misma vena cava, jóvenes, no se ve acá, pero prácticamente en el sitio de unión con los dos troncos brachiocefálicos tiene un afluente, que es la vena acigos mayor. Se describe esto que tiene la presencia de una válvula, pero por demás es una válvula incompetente. Pues, conformada así la vena cava superior, ¿a través de qué estructuras hemos dicho? Los dos troncos brachiocefálicos, derecho e izquierdo. Y las relaciones anatómicas de estas dos estructuras venosas previas a la vena cava superior tienen un origen, que ya les he explicado, del tronco brachiocefálico derecho, y para el izquierdo son las dos subclavias y las dos venas yugulares internas. Ahora, en cuanto a las características propias de este tronco brachiocefálico derecho, tiene 2 a 3 centímetros de longitud. Recuerden que esto tiene ubicación en el lado derecho. Por tanto, esta longitud es más corta en comparación con la longitud del tronco brachiocefálico izquierdo, que se describe a medir de 5 a 6 centímetros. Para ambos, el diámetro es de 1.5 centímetros. El tronco brachiocefálico derecho prácticamente tiene una disposición vertical, y esta tiene una disposición oblicua respecto a la desembocadura de la cava superior en la aurícula derecha. Ahora, como relaciones específicas para este tronco brachiocefálico derecho, por delante, ¿a quién tiene? Un músculo esternocleidomastoideo, esternoioideo y al esternotiroideo. Ustedes tienen que imaginarse que aquí está la caja torácica, el esternón, y de ahí parten esos 3 músculos que les acabo de comentar, que ya fueron revisados en su oportunidad. También por delante, este tronco establece relación anatómica con el primer cartílago costal y con el borde inferior de la clavícula. Por detrás, ¿a quién tiene? La cúpula pleural, y también el nervio vago, parte conformante de esta tríada neurovascular de la región cervical. Por fuera, ¿quién tiene? Esta estructura amarillenta que ustedes están viendo ahí, que es el nervio frénico. Y también en esa posición está la pleura en su mediastínica lateralmente. Y por dentro, ¿a quién va a tener? Obviamente al tronco brachiocefálico del otro lado. Ahora, ¿tiene afluentes o venas que drenan directamente al tronco brachiocefálico derecho? Sí, joven. Acá ustedes están viendo la glándula tiroides. Pues entonces las venas tiroideas inferiores van a desembocar en este tronco venoso brachiocefálico. Esto también, las venas de esta glándula que estamos observando aquí, que es la glándula timo. Ahora, antes de proseguir, lo que yo les estoy comentando es lo frecuente
lo frecuente en afluentes y por tanto venas de menor diámetro que desembocan, en este caso, en el tronco brachiocefálico derecho. Pero pueden haber variaciones anatómicas. Pero la generalidad de bibliografía lo comenta así. En cuanto al tronco venoso brachiocefálico izquierdo, oblicuo hacia abajo, de lateral a medial o de fuera hacia adentro, ubicado por detrás de la articulación esternoclavicular obvio del lado izquierdo. A este nivel hace contacto con, o se ubica por detrás también del mango del esternón. Y quien se interpone entre ambas estructuras es la glándula, como ustedes la están observando aquí, y tejido conjuntivo. Y esta tiene más relación ya con el arco en sí, o el callado de la aorta. Y por detrás, ¿a quién va a tener? Ustedes están viendo la estructura. Con el inicio de lo que es la subclavia. Porque acuérdense que la subclavia izquierda nace directamente del corazón, a diferencia del lado derecho, que nace del tronco arterial brachiocefálico derecho, mientras que la subclavia izquierda nace del lado convexo del arco de la aorta. Por detrás también, paralelo a la subclavia, va a estar el nervio frénico y el nervio vago. Por delante, ¿a quién tiene este tronco? A la articulación esternoclavicular, al borde superior del esternón, que va a estar separado del esternotiroideo. Ustedes están viendo ahí la superposición por delante del tronco brachiocefálico izquierdo a la glándula timo, siempre y cuando sea niño o relativamente joven, pero en el adulto aquí ya solamente se interpone el tejido adiposo. Cuando hay alteración en el flujo, puede repercutir en pulsaciones en la vena yugular, lo que se llama como el pulso venoso en la región de la fosa supraclavicular. La parte más inferior va a estar en relación con el mismo callado de la aorta y su borde superior se considera que es libre, obviamente en relación con la aponeurosis cervical superficial, tejido celular subcutáneo y la piel a este nivel. Entonces, jóvenes, hasta ahí la descripción de estos dos troncos brachiocefálicos que a su vez después dan la conformación de la vena cava superior. Ahora vamos a describir estas venas. Vena yugular interna y la subclavia. Echen buena cuenta los afluentes gruesos que tiene estos dos troncos brachiocefálicos. ¿Quiénes afluyen? Acá está el tronco, por si acaso, oculto ya por estructuras óseas y musculares. ¿Quiénes afluyen a estos troncos? Las venas yugulares posteriores, que obviamente no se ven en el esquema. Las venas vertebrales. Las venas cervicales ascendentes profundas. Las venas tiroideas inferiores, acá está la glándula. ¿Quiénes más? La mamaria interna, tronco venoso común de las intercostales superiores, las mismas venas tímicas, las pericárdicas, las mediastínicas y las diafragmáticas superiores. En buena cuenta lo que se dice es, si se conoce la distribución de las arterias, por eso es que se las estudia primero, y se tiene muy en consideración el origen, el recorrido, las zonas a las cuales irriga, los diferentes ramos a que da lugar,
Eso es suficiente para empezar el estudio de las venas, pero en disposición inversa de su recorrido, hacia las aurículas, o a la aurícula derecha, perdón. Al revés del flujo de la arterial, que es hacia la periferia. El de las venas es hacia nivel central. Entonces, estas venas las vamos a revisar. Venas yugulares posteriores. Aquí está la vena, jóvenes. El origen es en la región posterior occipital. Se dice que se dispone entre el atlas y el occipital, y ahí inclusive a esta van a drenar venas mastoideas de la región condilia y 2 venas de la región occipital, y que van a confluir después en una vena que se describe como la occipito vertebral. Como ustedes están viendo ahí, desciende por los canales vertebrales y después van a tener su disposición final en el tronco venoso brachiocefálico, bien del lado derecho o bien del lado izquierdo. En este caso lo que estamos apreciando es el del lado derecho. Luego están las venas vertebrales. Y estas venas vertebrales son paralelas a las arterias de la región cervical, siempre ubicado por debajo del agujero magno, y se dice que tienen predominancia en su ubicación esas venas a nivel de los agujeros transversos. Entonces de ahí van a drenar la sangre, y también quienes van a fluir a estas venas vertebrales que no se ven en el esquema, jóvenes, son las venas cuyo territorio fue irrigación de la arteria cervical ascendente y de la cervical profunda. Entonces, aquí está un tronco venoso, esta es la vena cava superior, tronco venoso brachiocefálico derecho. Miren ustedes, de menor longitud en comparación con el del lado izquierdo, que tiene mayor longitud. La razón ya ustedes la saben. Dijimos que las venas tiroideas inferiores desembocan directamente en el tronco venoso brachiocefálico, bien del lado derecho o izquierdo, pero tener en consideración de que estas venas tiroideas inferiores drenan el cuerpo y la parte inferior de ambos lóbulos tiroideos, pero no solamente eso, sino que tienen anastomosis. Así como hemos comentado un plexo arterial, aquí se habla de un plexo venoso, establecidos entre quién, entre esta vena tiroidea inferior, la media y la superior. Entonces, ¿esto qué permite, jóvenes? Si por algún mecanismo obstructivo esta no funciona, pues el flujo venoso lo van a suplir ¿quiénes? La tiroidea media y la tiroidea superior, que tienen diferente aflujo. Tanto la tiroidea media como la tiroidea superior afluyen directamente a la vena yugular interna. Venas mamarias internas. Y el término para ustedes ya no es desconocido, jóvenes, porque hemos hablado de una arteria mamaria interna que es ramo descendente de la arteria subclavia y que desciende paralelamente a ambos lados de la configuración del esternón. Pues entonces, estas arterias o el territorio de irrigación de estas arterias es recogido su sangre después del metabolismo respectivo a través de las venas de la misma denominación. Y estas venas, jóvenes, al inicio son dobles. O sea, son 2 venas mamarias internas. Y a medida que van ascendiendo, jóvenes, se unen en una sola. Y generalmente esta unión de estas 2 venas ocurre a nivel del segundo o tercer espacio intercostal. Y en el caso del lado derecho, lo que no se ve acá, jóvenes, la desembocadura de esta vena mamaria interna es en el ángulo
de configuración entre el tronco venoso brachiocefálico y los afluentes que tiene este tronco. Y obviamente el territorio de donde recogen la sangre es de la parte superior del mediastino y las estructuras blandas ubicadas en la caja torácica. Ahora, ¿qué de especial tienen estas venas? Así como hemos comentado que se anastomosan estas arterias mamarias internas con la epigástrica inferior rama de la circunfleja, igual, jóvenes, existe una anastomosis con esas venas epigástricas inferiores. Entonces, esta anastomosis es importante. ¿Por qué? Porque si obstruyese un mecanismo obstructivo hacia la vena cava superior, obvio quien lo suple o el drenaje venoso se va a producir hacia las venas epigástricas. Esa es la importancia de la anastomosis. Luego, no se ve acá el diafragma, jóvenes, pero están las venas diafragmáticas superiores. O sea, igualmente, tan igual como hemos comentado la distribución de arterias en su cara superior, igualmente las venas tienen una distribución en la cara superior del diafragma. Y en su recorrido, van a recoger sangre de la región mediastinal y se van a anastomosar, jóvenes, con las venas mediastínicas, pericárdicas y tínicas a medida que van ascendiendo. Y si hemos comentado, jóvenes, una intercostal suprema o magna para los dos primeros espacios intercostales, también se describe una arteria intercostal superior. Obviamente para el recojo de sangre de estos dos espacios intercostales que estuvo a cargo de la arteria. Ahora, en esta misma región, jóvenes, pero ya dentro de la descripción del drenaje venoso, de las estructuras intratorácicas, hay dos venas que más adelante vamos a revisar, que es la acigos mayor, que no se ve en el esquema, y la acigos menor. Y después existen otras venas de menor diámetro y calibre, que son las venas tímicas, las pericárdicas, o sea, aquellas que van a recoger la sangre del saco pericárdico, y venas a nivel del mediastino. Y estas venas a nivel del mediastino son delgaditas, pero bastante numerosas en su presentación. Y ahora sí vamos a describir cómo es la característica, el origen de la vena yugular interna. O sea, esta que está acá, jóvenes. O sea, en buena cuenta vamos a revisar cómo es el flujo o a través de qué venas es el flujo de la región cervical y de la región craneal. Cuando digo craneal me estoy refiriendo a la superficie externa y a la misma masa encefálica. Jóvenes, ustedes están viendo aquí un corte tangencial o sagital de qué estructuras. De un comportamiento especial que tiene la dura madre conformando lo que se llama la hoz del cerebro. Y esta hoz del cerebro, jóvenes, que si recordamos aquí cuando hemos revisado los huesos conformantes de la cabeza en su superficie endocraneana, hemos descrito el surco del seno longitudinal superior en el hueso frontal, igual entre los dos parietales. En el occipital igual, seno longitudinal inferior. Pues jóvenes, aquí ustedes están viendo ya a qué da lugar o cómo contribuye a la formación de esto que se llaman los senos craneales. O en otra cuenta, las venas especiales que tiene la masa encefálica como flujo de su metabolismo. Entonces,
Entonces, si estamos a este nivel, jóvenes, estos senos durales o senos craneales que recogen todo el territorio de irrigación sanguínea al que tuvo lugar, ¿qué arteria? Jóvenes, ¿quién responde? ¿La carótida interna o la carótida externa? Dayana Jazmín. Yacel Berríos. Doctor, disculpe, mi Sí. compañera delegada de la me dijo que los 12 primeros del grupo A no iban a poder ingresar ya que se les cursaba con otro curso. Ah, sí, me comentó, me estaba olvidando. ¿Dayana Crispín también? No. Ahí sabe. Territorio de irrigación jóvenes de la carótida interna. Entonces, estos senos craneales jóvenes tienen un comportamiento especial. Primero, que sus paredes no tienen la misma configuración que el resto de venas del organismo, NO. Luego, tienen una forma triangular o prismática. Y al no tener la misma configuración de las paredes de las demás venas, son inextensibles. Y si digo inextensibles, son de estructura rígida. Luego, no poseen válvulas. Pueden tener una disposición impar o par. Y por la ubicación dentro de la cavidad craneana, se las divide en una región postero-superior y antero-inferior. Y al final estos diferentes senos durales o craneales jóvenes dranan en una sola que confluyen a este nivel, que es el seno lateral. Y en este seno lateral, jóvenes, ya constituye ¿qué? Escuchen, el inicio de lo que es la vena yugular. Pues acá es el inicio de la vena yugular, jóvenes. Entonces, deberíamos escribir todo esto. Pero nuestro siguiente curso se llama Anatomía 2 y ahí vamos a hablar de todo esto. La irrigación en sí de la masa encefálica, cómo es la configuración de la masa encefálica y cómo es el drenaje venoso de esta parte del sistema nervioso. Entonces, la yugular interna como estructura en sí se origina acá, en el tronco de la yugular que está en el seno lateral de la masa de la calota de este nivel en su región posterior inferior. Y después, una vez que atraviese el agujero rasgado posterior, recuerdan ahora de la estructura ósea, cuando transpone, recién se hace, digamos, evidente o tiene posición en la región cervical la vena yugular. Entonces, aquí ya la vemos fuera, en la región cervical propiamente dicha. Y esta vena yugular que tiene una disposición vertical en la región lateral del cuello, región cervical, tiene una longitud de 9 a 12 milímetros, perdón, el diámetro primero. Tiene menor diámetro en su región de inicio, 9 milímetros. Y después se va ensanchando a medida que va descendiendo. Y obviamente se va a unir con la subclavia y formar el tronco brachiocefálico bien del lado derecho o izquierdo. Y tiene un diámetro ya en su región inferior de 12 milímetros. Y como les decía, recoge la sangre ¿de dónde? De toda la cavidad craneana y oreja y estructuras profundas o de ubicación profunda de la región cervical. Y también de la configuración de la cara, obviamente. En cuanto a su inicio en sí, ya les dije que es en la fosa yugular. A este nivel, lo característico
sea, acá, jóvenes, es que presenta una dilatación que se llama el bulbo superior y después sigue el recorrido casi paralelo a lo que es la carótida interna y después a la carótida común. Y si tiene una dilatación superior y obviamente tiene una dilatación inferior, que se le llama el bulbo inferior, y acá si ustedes logran ver, tiene como un ensanchamiento, ese es el bulbo inferior. Y este bulbo, obviamente, que va a estar ubicada siempre por encima de la subclavia, o sea, antes de conformar el tronco venoso brachiocefálico. A este nivel se describe la presencia de una o dos válvulas, jóvenes, pero que son válvulas incompetentes, y al ser incompetentes, jóvenes, cuando existe una insuficiencia de la válvula tricuspidia a este nivel entre la aurícula y el ventrículo, ¿qué pasa? Va a haber regurgitación sanguínea, entonces eso que obviamente ya es patológico, y se habla del pulso venoso en la yugular interna. Ahora, en todo este tramo, desde el agujero rasgado posterior o la fosa yugular hasta su unión con la vena subclavia, jóvenes, tiene diferentes relaciones anatómicas. Por eso es que se describen sus relaciones anatómicas en su origen, en la región superior, en la región media y en la región inferior. En su región superior, o sea, en su origen prácticamente, obviamente va a estar ubicado o relacionado con el golfo de la yugular, o sea, la fosa. Y a ese nivel toma relación con la región anteroexterna de la misma caja timpánica y la región posterior del oído interno. Ese es en su origen. Y después ya cuando transpone el agujero rasgado, y ese tramo se ubica desde el mismo bulbo superior de esta vena hasta el ángulo de la mandíbula que ustedes están viendo ahí. Por delante, ¿a quién tiene? A las apófisis transversas de las cervicales. Esto por dentro tiene o va a estar en relación con el vientre posterior del músculo digástrico, ahí tienen al músculo ustedes. Por detrás va a estar ubicado los músculos que tienen inserción en la apófisis estiloides. Por fuera va a estar ubicado parte de la configuración de la faringe y de la carótida interna, más el nervio glosofaríngeo, el décimo y el 11º par craneal. Y en la región media, o sea, a este nivel de jóvenes, o lo mismo acá. ¿De dónde a dónde va esta región media? Para que sea entendible la descripción de sus relaciones anatómicas, desde el ángulo inferior hasta el cruzamiento con este músculo que se llama el homoioideo. Ese es el tramo de la descripción de sus relaciones anatómicas en su porción media. Entonces, a este nivel es cuando establece relación anatómica importante que ya lo hemos comentado cuando hemos hablado de este músculo que es el esternocleidomastoideo. Prácticamente está cubierto, protegido por la cara interna de este músculo. En parte también el homoioideo, pero en su región más inferior. Establece relación anatómica con la carótida interna y obviamente el nervio vago. Recuerden que ambas tienen una vaina fibrosa de recubierta de protección, esto en la región cervical. Y por fuera también a este nivel, jóvenes, van a estar dispuestos los ramos cutáneos del plexo cervical. Y la región inferior, jóvenes, es obviamente por debajo de este músculo, el homoioideo, hasta ya unirse con la subclavia y formar el tronco brachiocefálico bien del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, en esta última región inferior, sigue teniendo relación anatómica con el esternocleidomastoideo por delante. Por detrás va a estar en relación con el borde anterior interno del escaleno anterior. Más hacia abajo va a estar en relación con la tiroidea inferior, vasos vertebrales y la vena
subclavia cuando ya prácticamente se uniforma el tronco. Y por dentro aún lo acompaña el nervio vago. Entonces, esas son las relaciones anatómicas de esta yugular interna que se inicia en el golfo yugular o a nivel del agujero rajado posterior y termina en un bulbo inferior próximo a la unión con la vena subclavia. Ahora, en todo este recorrido que hemos comentado de la yugular interna, esta es una vista lateral por si acaso, jóvenes. Este es el tronco, digamos, para la región craneal y cervical. A esta vena afluyen, drenan otras venas de menor calibre y que obviamente recogen la sangre de la región craneal externamente hablando, de la región facial y de la región cervical. Entonces, si estas diferentes venas que afluyen a la yugular interna, desde un punto de vista académico, que lo describe así la bibliografía, tiene 3 troncos que afluyen a la yugular. El tronco tirolinguofacial, el temporo maxilar y por acá va a estar el aurículo occipital. Y obviamente a estos troncos, el tirolinguofacial, el temporo maxilar y el aurículo occipital, a su vez drenan otras venas. ¿Cuáles? Esas son las que vamos a describir. Primeramente hablemos de este tronquito, tronco tirolinguofacial. Y el nombre del tronco venoso este ya nos está refiriendo venas de qué zonas van a llegar como drenaje. Si dice tiro, va a estar en relación con la superficie superior de las venas tiroideas superiores. Linguo, de la lengua. Y facial, de las estructuras faciales. Entonces, ¿qué troncos afluyen? Un primer tronco que afluye es esta de acá, jóvenes. La vena facial. Por tanto, para que sea entendible cuál es el territorio de drenaje que tiene esta vena facial, pues es menester recordar que cuál es la disposición que tiene la arteria facial, qué territorios de irrigación tiene, y los mismos se describen en la vena facial, pero en sentido inverso. Entonces, en la arteria facial, por ejemplo, hemos comentado que su ramo terminal se ubica en el ángulo interno del ojo. Entonces, para la vena, esto va a ser el inicio del territorio de drenaje de esta vena facial. Entonces, ahí se inicia y se llama la vena angular. Obviamente que esta después va a tener anastomosis, así como tuvo anastomosis la arteria con ramitos provenientes de la carótida interna, igual esta se va a anastomosar. O sea, no solamente va a drenar a la tirolinguofacial, sino también a la carótida interna. Luego después sigue su disposición en la comisura nasogeniana. Ya ustedes tienen que recordar aquí qué estructura blanda tiene la cara a este nivel. Cigomático mayor, cigomático menor, bucinador. El mismo conducto de esteno establece relación anatómica con esta vena. Un ratito, por favor, chicos. De texto, no de WhatsApp. No. No creo, no. ¿De qué? Del continental. Pero yo te puse a ti.
Disculpen, chicos. Ahora, esta misma vena, jóvenes, hace anastomosis con la que ya se los comenté antes, con la vena oftálmica, que es ramo de la carótida interna. Y también hace anastomosis con este plexo pterigoideo. Y también hace anastomosis con una vena que apenas se ve acá, que es la vena facial profunda. ¿Listo, jóvenes? Luego, ¿qué otro ramo afluye a este tronco? La vena lingual, que la tienen acá. De trayecto corto, recoge la sangre de estructuras profundas de la región de la lengua, dorsales, incluyendo las venas raminas. O sea, lo mismo que hemos comentado para arterias, ahora simplemente son las venas. Luego están las venas tiroideas superiores. Acá este es un esquema que no coincide exactamente con lo que estoy comentando porque son variaciones anatómicas jóvenes. Hay variaciones anatómicas, y si no solamente hay variaciones anatómicas en el drenaje, sino en anastomosis. Por eso es que si lo leen de diferente forma en otro texto, no piensen que es anormalidad. Así es la descripción. Entonces, estas tiroideas superiores van a recoger la sangre del cuerpo del tiroides, de la porción superior de los lóbulos tiroideos. Y luego también a la misma vena yugular interna afluyen las venas tiroideas medias, y se describe también que las mismas tiroideas inferiores pueden afluir directamente a la vena yugular interna o al tronco brachiocefálico, bien del lado izquierdo o del lado derecho. Esto que les comentaba de las venas superficiales o profundas del dorso de la lengua lo tienen acá, jóvenes. Acá está la vena profunda, acompañando a la arteria respectiva. Acá está de la región sublingual, incluyendo la glándula de la misma denominación. Acá está el tronco de la arteria, y acá está el tronco también finalmente la lingual, para desembocar en el tronco tirolimbofacial. Y aquí está cortada el tronco de la misma facial cuando ya conforma este tronco tirolimbofacial. El otro tronco, jóvenes, es el tronco que afluye a la yugular interna. Esto que lo he encerrado en este círculo es el tronco venoso temporomaxilar. Miren, hay arterias y le acompañan venas. Entonces, ¿qué ramos de origen tiene este tronco temporomaxilar? Al final, estas venas, jóvenes, van a converger a nivel del cuello de la mandíbula, van a estar relacionados con el espesor de la glándula parótida, y cuando llegan al ángulo de la maxila, acá hay dos posibilidades de drenaje de este tronco. Lo usual es que vaya a la yugular interna, pero puede ir a la yugular externa. Ahora, ¿qué troncos venosos entran en la conformación de este que estamos comentando, que es el temporomaxilar? El tronco venoso superficial, que está conformado por las temporales superficiales que se unen inclusive con las del otro lado. Estamos acá específicamente en el lado izquierdo, se van a anastomosar con el lado derecho. Con las venas supraorbitarias. Tiene venas colaterales, que son las auriculares anteriores a este nivel. La transversa de la cara es otra zona de las venas que afluye a este tronco temporomaxilar.
Y después está la maxilar interna. ¿Se acuerdan ustedes que un ramo terminal de la carótida externa es la temporal y la vena maxilar? Pues en buena cuenta, jóvenes, esas venas o el territorio de irrigación de la temporal, ramo terminal de la carótida y la maxilar interna, todo ese territorio afluye a este tronco temporomaxilar. Y estos inclusive pues, van a formar este plexo pterigoideo que también va a drenar a este tronco temporomaxilar. Y el último afluyente como tronco importante venoso es este de acá, jóvenes, que es el aurículo occipital, que es producto de la unión o fusión o anastomosis de la vena occipital con la auricular posterior. Al final estos se unen y van a drenar esto a la yugular interna. Acá tienen a la auricular posterior. Entonces, por eso decía, más hay venas que arterias. Entonces, hasta ahí la descripción de la yugular interna. La siguiente vena que vamos a describir es esta de acá, jóvenes, la yugular externa. A diferencia de la anterior, que es profunda, por detrás del esternocleidomastoideo o cubierto por este músculo, la yugular externa es en la cara externa y superior del esternocleidomastoideo. Y algunos dicen que esta vena yugular externa, yugular diagonal le llaman a esta, y la yugular anterior simplemente se comportan como que como conductos de derivación o auxiliares de ¿quién? De la yugular interna. Esa es la razón por la cual entre estas estructuras, yugular interna, externa, anterior, posterior, etc., existen anastomosis. Y esta anastomosis, ¿qué nos permite? Si es que hubiese lesiones, por ejemplo, a este nivel, de difícil control del sangrado, entonces, y la única opción que queda es ligar los extremos de esta vena, por ejemplo, se hace con confianza porque en nada va a alterar el flujo sanguíneo o drenaje sanguíneo de la región cervical. ¿Por qué? Por las anastomosis con otras venas del mismo lado o del lado contralateral. Y acá ustedes lo están viendo, miren. El origen, en este caso, de la yugular anterior. Si bien es cierto que se origina en los tejidos blandos de esta zona, pero tiene anastomosis con la misma yugular anterior, que son dos, o con la yugular externa, con la yugular anterior, o que se va un ramito hacia, a través de otra anastomosis, a la yugular interna. Bien, esta yugular externa, ¿dónde se origina? Una es la temporal superficial y otra que da origen es la maxilar interna. O sea, parte del tronco que somos como estaba el temporomaxilar da lugar a esta vena. Y el origen de esta vena yugular externa, más o menos es a nivel del cuello de la mandíbula, rama ascendente de la mandíbula. Por las otras estructuras presentes en la región craneofacial, se ubica por detrás del pabellón auricular y se hace evidente recién a nivel del ángulo de la mandíbula. Y aquí existe una fosa, que es la fosa retromandibular, va a estar ubicado posterior a esta. Sigue su camino de descenso y a medida que va descendiendo, obviamente establece relación anatómica con la superficie externa del músculo esternocleidomastoideo. Obviamente, si consideramos lo que falta aquí de estructura muscular, va a estar cubierta por el platisma del cuello. En relación anatómica, como ustedes lo están viendo ahí, con los ramitos cutáneos del plexo cervical.
y desciende, pues, jóvenes, y llega a la triángulo supraclavicular. Y aquí, cuando ya está en esa fosa, jóvenes, si acá es vertical y después como que esta vena cambia de dirección, se hace medial, tiene disposición oblicua. Ocupa, o sea, es parte del contenido de esta fosa. Y lo general de su desembocadura es que se une con esta que es la yugular anterior, desembocar a través de un tronco común en la vena subclavia. Ahora, esto último drenaje, que puede ser a través de un solo tronco entre la yugular externa y la yugular anterior, es lo frecuente, pero pueden desembocar independientemente en la subclavia, como misma yugular externa o como misma yugular anterior. Y en cuanto a su diámetro, obviamente es mucho menor en comparación con la misma yugular interna que la tienen acá. Es muy variable su diámetro. Se describe que en su conformación, parte terminal o desembocadura, tiene 2 válvulas o valvas, pero igual que la yugular interna son insuficientes. Y en cuanto a sus relaciones anatómicas, superiormente va a estar ahí relacionado con el mismo parénquima de la glándula parótida. Luego, medialmente, aquí va a tener al músculo esternocleidomastoideo, y ahora sí está cubierto por el platisma, piel y la ramos cutáneos del plexo cervical. Cuando ya transpone o se inmersa en lo que es el triángulo supraclavicular, obviamente entra en relación anatómica con la porción horizontal del músculo homoioideo. ¿Tiene afluentes esta vena? Sí, jóvenes. ¿Qué afluentes tiene? Venas superficiales de la región cervical, fundamentalmente la posterior y lateralmente. Las venas escapulares posteriores o superiores van a drenar también, o son factibles de drenar a través de la yugular externa. Puede ramitos que lo anastomosen con la cefálica que viene a este nivel a través del surco deltopectoral. Y cuando está en la región de la fosa retromandibular, puede tener como afluentes venas auriculares posteriores y occipitales. La vena yugular anterior, jóvenes, esta que estoy señalando, el origen es en la región infraioidea, y se dice que las venas que realmente la dan origen vienen producto de las estructuras blandas que se ubican en la región profunda de la región supraioidea. En cuanto a otras que contribuyen al origen de esta vena yugular anterior, como les decía, son de la región supraioidea y también de la región submentoniana. Se anastomosan entre ellas, forman como un arco de disposición transversal a este nivel, y de ahí se desprenden las 2 venas yugulares anteriores. O sea, son 2, derecha e izquierda. A medida que descienden, van a perforar la lámina pretraqueal que tiene de protección las estructuras de la región cervical inferior. Entran al final en esta región que se llama el espacio supraesternal, más o menos a 1 o 2 centímetros por encima de la horquilla del esternón. Y de ahí, como ustedes están viendo ahí, cambian también de dirección. Si la yugular externa era de lateral a medial, esta se va de medial a lateral, y ahí está el tronco común de desembocadura de la yugular externa y de la yugular anterior. O como les vuelvo a repetir, también pueden tener desembocaduras independientes. Entonces, y forman aquí como a través de un plexo en esta superficie de la
de la tráquea, que es importante tener en consideración cuando se hace un procedimiento que se llama traqueostomía. Ahora, en todo lo que es vena, jóvenes, existen variaciones anatómicas. Lo común, lo usual de la descripción es que sean dos yugulares anteriores, pero puede ser una sola. Entonces, hasta ahí la descripción de las venas de drenaje de la región craneal y cervical en su región o en sus venas superficiales y venas profundas. Ahora nos vamos a la otra vena, donde los ubicamos primero, jóvenes. Un ratito. El recorrido, jóvenes, es al revés. Hacia la aurícula y la última estructura venosa es la vena cava superior. ¿Quiénes afluyen a la vena cava superior y por tanto dan la conformación? Troncos brachiocefálicos derecho y tronco brachiocefálico izquierdo. A su vez, estos troncos brachiocefálicos están conformados producto del drenaje venoso ¿de quién? De la vena yugular interna y de la subclavia. Dijimos de que la vena yugular interna recogía la sangre de la región cervical y de la región craneal, tanto interna y externamente. Ahora, ¿tiene ramos venosos colaterales que contribuyen al flujo venoso hacia el tronco brachiocefálico? Sí. Y ahí hemos comentado la yugular externa y la yugular anterior. Tiene troncos importantes en la misma de aflujo a la yugular interna, así los troncos que hemos comentado, tirolingus facial, temporomaxilar y aurículo occipital. Entonces, ahora, ¿qué estructura venosa se encarga de recoger la sangre de miembros superiores? Obviamente que el tronco final de eso es la vena subclavia, y de esa vamos a revisar ahora. ¿Qué características generales tienen las venas en sí que se encuentran en los miembros superiores? Primero, que hay dos tipos de disposición de las venas, que se las agrupan en una red venosa profunda y en una red venosa superficial. ¿Cuándo son profundas? Cuando están por dentro de la aponeurosis, ese mango que hemos comentado que está dispuesto desde la región del hombro hasta la región de la mano. Hemos hablado de que en la región del brazo existe como un mango sujeto en el acromio y hacia abajo sujeto a su vez en los dos cóndilos femorales y que abrazan a toda la superficie de los músculos, tanto de la región anterior y posterior del brazo, lo mismo en el antebrazo. Entonces, cuando están por dentro de esa aponeurosis, o si es que quieren ustedes que es más entendible, en relación directa con la masa muscular, a esas venas se les llama subaponeuróticas o venas de la región o de la red profunda. Mientras que las venas superficiales están por fuera de esa aponeurosis o están inmersas en el panículo adiposo, y algunos escriben inclusive que cuando han hecho disección, que parte constitutiva de la piel, la subdermis, le forma como una especie de canal a estas venas superficiales. Ahora, ¿qué características tienen estas venas de ambas redes, superficial y profunda? Las venas de la región profunda, jóvenes, tienen mayor número de válvulas. Luego, que tienen venas de comunicación o anastomosis con la red superficial.
y estas venas reciben la denominación de venas o ramos perforantes. ¿Qué más de característica de la red profunda? Tienen el mismo trayecto y límites de denominación que las arterias. Si hablamos de una vena axilar, pues existe una arteria axilar, y ustedes saben de dónde a dónde es la denominación de arteria axilar. Lo mismo se aplica para la denominación o el trayecto de la vena. Luego, hay 2 venas por cada arteria. Inclusive esto de doble también se tiene en consideración en la descripción de los arcos palmares que hemos comentado desde el punto de vista arterial. Entonces habrán pues 2 arcos venosos superficiales y 2 arcos venosos profundos. Ahora, ¿quiénes están exceptuados de esta disposición así doble de las venas respecto a las arterias? 2 jóvenes. 2 estructuras gruesas. No existe duplicidad de venas para la axilar ni para la subclavia. En buena cuenta, para los tramos finales de drenaje de lo que es los miembros superiores. Y la otra que está exceptuada de esta duplicidad son los ramos colaterales que encontramos en las superficies de los dedos. Esas son las 2 únicas excepciones de duplicidad respecto de las venas a las arterias. Ahora, en cuanto a las venas subcutáneas o superficiales, como ya se los dije hace un momento, por debajo o inmerso en el panículo del tejido celular subcutáneo. La otra característica es que generalmente estas venas superficiales van acompañados ¿de qué? De vasos linfáticos y de nervios cutáneos. ¿Y qué venas bien identificables superficialmente, jóvenes? La vena cefálica, que al final va a fluir o desembocar en la vena axilar. La vena basílica, que al final va a desembocar en la vena humeral, y después está la vena mediana cubital, que generalmente tiene importancia desde el punto de vista clínico cuando se trata de cateterizar acceso venoso superficial. Vena axilar, jóvenes. ¿Es producto de qué? De la unión de las 2 venas humerales. Y estas 2 venas son profundas, al igual que la axilar. Comprende toda la región axilar, jóvenes, ¿hasta dónde? Hasta el inicio de la subclavia, que está en relación con el borde inferior o borde anterior del primer arco costal o el borde inferior de la clavícula. Y después ya, pues, de ahí la continúa la subclavia. ¿Qué afluentes tiene esta vena axilar? Venas acromiotorácicas, que son 2 porque es una arteria y son 2 venas. La vena torácica inferior, la escapular inferior y las circunflejas. Todo eso que hemos comentado para en arterias jóvenes es de disposición inversa para la vena. Ahora, ¿tiene anastomosis esta vena axilar? Sí, jóvenes. Se anastomosa con las venas torácicas, o también llamada mamaria externa, con otras venas que se encuentran en la región torácica. Acá, por ejemplo, van a estar las intercostales, o ramos colaterales de las epigástricas laterales, que le llaman algunos. Entonces, cuando está dificultada el drenaje de estas superficies, obviamente se van a la axilar. Y aquí tienen las relaciones anatómicas, jóvenes, en relación con los troncos secundarios del plexo braquial
Aquí está una de las venas de drenaje, que es la cefálica. Y en cuanto a la subclavia, jóvenes, que es el tronco final, de desembocadura y formar el tronco brachiocefálico, pero esto específicamente digo por el volumen de los flujos que tiene para el miembro superior, que esta es continuación de la subclavia. Aquí tienen ustedes al primer arco costal. Entonces, hasta aquí es axilar, borde anterior del primer arco costal, y después de ahí hasta la unión con la yugular interna de la subclavia. Por delante, ¿a quién tiene, jóvenes? Al músculo subclavio, que lo tienen cortado acá, y a la misma clavícula, que obviamente no aparece. Por detrás va a estar en relación con la arteria subclavicular, acá lo tiene, y el músculo escaleno anterior, que acuérdense que acá está el tubérculo de Lee-Frank, inserción del término de este músculo, como separando los dos canales que hemos comentado en la cara superior del primer arco costal. Hacia abajo está pegado a lo que es el primer cartílago costal o primera costilla. Obviamente tenga ahí relación con la parte más superior del parénquimo pulmonar, en este caso del lado derecho. En su región superior va a estar coberturado por el platisma del cuello y la fascia cervical superficial. Se comenta de que en la parte terminal de esta vena tiene dos válvulas, pero estas válvulas, a diferencia de la yugular interna y de la yugular externa, estas sí son válvulas competentes. Ahora, como misma vena subclavia tiene afluentes, sí, jóvenes. Las intercostales superiores, que no se ve acá, jóvenes, pero que ustedes ya saben que existen las arterias y obviamente existen venas para el flujo venoso de los dos primeros espacios intercostales. Y a este nivel, ya ustedes saben que acá están, por ejemplo, la desembocadura de la yugular anterior, tiroideas inferiores y la yugular externa. Ahora, de lo que viene en adelante, jóvenes, y para que sea más entendible la descripción y lleguen al final al axilar y a la subclavia, vamos a hacer la descripción de lo distal a proximal del miembro superior. ¿Cuál es lo más distal, jóvenes? En la configuración del miembro superior, Carrillo. ¿Me están escuchando? Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Alejandra, ¿no? Sí, doctor. ¿Cuál es lo más distal, Alejandra, del miembro superior? Disculpe. ¿Cuál es lo más distal en la configuración del miembro superior? Alejandra, ¿no sabes? No. La mano, pues, chica. Sí. Y lo más distal de la mano, pues, son las falanges distales. Entonces, de ahí, por eso les digo, de distal a proximal vamos a hacer la descripción. O les muestro el esquema mejor. Me canso. Aquí tienen, jóvenes. Yo les he hablado de estos troncos, subclavia y axilar. Les dije que ahora voy a hacer la descripción para que sea más entendible de distal hacia proximal, porque ese es el flujo, pues, sanguíneo. De distal a central. Así es el recorrido del flujo venoso. Por eso les preguntaba cuál es lo más distal del miembro superior. Entonces,
Primero empecemos con las venas superficiales del miembro superior. Características generales ya les comenté, ubicados en el panículo adiposo. Otra característica general de estas venas superficiales es que tienen mayor volumen estas venas en zonas donde hay bastante trabajo muscular. Donde, por ejemplo, trabajo muscular en el miembro superior, codo, articulación de la muñeca y mano. O si no, ustedes hagan una actividad física con la mano nomás y cómo van a ustedes notar que se dilatan las venas en esa región. Ahora, ¿qué otra característica de estas venas superficiales? No tienen o no guardan relación con arterias. O sea, no pensemos en encontrar una vena cefálica paralela a una arteria cefálica. No. Y si hemos comentado que las venas profundas tienen comunicación con la superficial, obviamente también las superficiales tienen comunicación con las venas profundas a través de las venas perforantes. Entonces, a nivel de la mano, ¿cuáles son las primeras venas? Las venas colaterales de los dedos, en su región lateral y en su región medial. Y ustedes saben que la mano, tanto en su configuración de dedos como en la misma palma de la mano, tiene, o mano en sí, tiene una región dorsal y una región palmar. En la región dorsal, ¿dónde se inician estas venas? En la parte más terminal, jóvenes, en la falange distal. Ahí van a estar, se va a instalar una red venosa que se llama la red venosa subungueal. Y de esta red venosa recién se originan las venas digitales en su disposición medial o lateral. Y entre ambas existen, como ustedes están viendo en el esquema, anastomosis. Entre ambas colaterales. Y que estas venas que las anastomosan se ubican obviamente en el dorso de la superficie de los dedos. Y generalmente están dispuestos así, en los espacios interóseos. Acá ya estamos acá, jóvenes. Y se les da la denominación de las venas interóseas superficiales. O sea, estas colaterales se unen y forman las venas interóseas superficiales. Y la anastomosis ocurre así transversalmente, tanto en su región medial como en su región lateral del dorso de la mano, formando el arco venoso dorsal. Y este arco venoso, a su vez, tiene el aflujo de la vena del quinto dedo o del quinto metacarpiano. Y esta, así, la del quinto metacarpiano, más la región lateral producto de la red dorsal de la mano, forman una primera vena superficial, que es la vena basílica. Mientras que la vena colateral del segundo dedo y las dos colaterales del primer dedo se van a fusionar, y obviamente con este componente del arco venoso dorsal van a formar la otra vena, la vena cefálica. Y que esta vena cefálica, cuando ya estamos pegado a la articulación del codo, esto va a formar la vena radial. Entonces, hasta aquí se inicia en la red subungueal, venas colaterales forman el arco venoso dorsal para dar origen a esas dos venas que ya hemos comentado más adelante. Entonces, aquí, jóvenes, tres interóseas. Acá está la del quinto metacarpiano. Esta es la que da lugar a la vena cefálica. Algunos dicen que de la región tenar se origina la vena cefálica, de la región hipotenar la basílica
y de la región media de la configuración de la mano, la vena mediana del antebrazo. Y después, cómo continúa esta red venosa en el siguiente segmento de la configuración del miembro superior, ya en el antebrazo, jóvenes. Esta es la vena mediana antebraquial. Aquí están las venas de la región tenar, aquí está la vena de la región hipotenar, de la región media de la palma de la mano, se juntan y forman esta la vena mediana antebraquial, y esta mediana antebraquial luego, jóvenes, se anastomosa con la vena ya al inicio de lo que es la radial y que después va a configurar la vena cefálica, y aquí está la vena cubital, y que cuando se van a anastomosar con los ramos provenientes de esta vena mediana antebraquial, recién viene la conformación de la cefálica en sí y de la basílica. Ahora, en el trayecto de estas venas, jóvenes, si logran ver ustedes acá, miren, una, acá hay otra, y acá hay una importante, que digamos tiene mayor volumen en comparación que estas dos perforantes que están en la cara anterior del antebrazo. A esta se le llama la vena comunicante del codo o la vena perforante del codo. Y esta vena perforante, ¿qué hace conjuntamente con las otras? Permite la anastomosis, o que la sangre de las venas superficiales se vayan a las venas profundas o viceversa, pero generalmente es de superficial a profundo. Entonces esta es la vena mediana antebraquial, la radial y la cubital. Estas venas, jóvenes, son las que revisten importancia desde el punto de vista clínico. ¿Por qué? Porque son venas de acceso venoso periférico. Y si es que no se entiende esto, zonas de acceso venoso periférico, cuando se quiere cateterizar, administrar medicamentos endovenosos, o que el paciente tiene, digamos, una hipotensión producto de un sangrado por pérdida de volumen sanguíneo, la reposición es a través canalizando estas venas. Ya les he dicho que estos tienen mayor desarrollo en individuos que hacen deporte, al revés de los que no hacen deporte, que tienen menos dilatación en las venas. ¿Cierto? Entonces aquí, así es la distribución de las venas en venas superficiales en la región del antebrazo. Después, ¿qué continúa acá, jóvenes? Ya en el brazo. Aquí están ya las dos venas. Esta ya ustedes la conocen. Es la vena cefálica, que inclusive tiene la ubicación en este surco que se llama, ¿cómo se llama? A ver, Alejandra. ¿Cómo se llama el surco? Vamos. Delto pectoral. Delto pectoral, jóvenes. Entonces, vuelvo un poquito al esquema anterior. Lo característico acá, jóvenes, de esta anastomosis forman como una especie de una M. Y las partes más mediales de la M son producto de ramos anastomóticos que tiene esta vena mediana antebraquial. Entonces estamos aquí en el brazo, jóvenes. Esta vena cefálica, jóvenes, prácticamente se les describe como una continuación de la radial. Siempre transita por el borde externo de este músculo que es el bíceps. Luego, obviamente, ocupa este surco que ya lo conocen ustedes, que es parte conformante de la aponeurosis corococlavipectoral. Y después va a desembocar en la vena axilar. Y tiene como ramito afluente la vena, un pedacito del acromial. Además, jóvenes, esta vena cefálica se puede anastomosar con venas que están en la parte más inferior de la región cervical. ¿Y cuáles son esas venas? La yugular anterior, la yugular externa.
En cuanto a la vena basílica, origen, la vena mediana de la antebraquial, y obvio se le fusiona también la vena cubital y forman realmente la vena basílica, cuyo recorrido es inicialmente superficial, hasta más o menos la unión de los 2/3 superiores con el tercio inferior de la longitud que tiene el brazo, siempre por el borde medial del bíceps. Y cuando está a nivel de les decía, del 2/3 superiores y el tercio inferior, esta vena de superficial, jóvenes, perfora la aponeurosis antebraquial. O sea, va pegado a la misma estructura del bíceps y termina en la vena humeral, jóvenes, porque le continúa esto la humeral, o a la vena axilar. Entonces, hasta ahí la descripción de esto, el flujo venoso que tiene el miembro superior. El origen es en la red subungual, luego están las colaterales, luego están las venas interóseas metacarpianas, forman el arco venoso dorsal de la mano, y ahí están las venas basílica, la cefálica, y en la configuración de venas del antebrazo están la radial, la cubital y la vena mediana antebraquial. Cuando se fusionan la radial con el anastomótico de esta mediana y la cubital, recién dan lugar a la cefálica y a la basílica, y las dos últimas ya en el antebrazo. Y ya después tiene a dónde desembocan cada una de estas dos venas. Y el resumen no tiene metáforas. Estas superficiales se van a anastomosar con estas profundas, y las profundas las tenemos acá, las dos humerales. Y producto de la fusión de las dos humerales, se forma la axilar hasta el borde anterior del primer arco costal, y después viene la subclavian. Entonces, de acuerdo a los esquemas que hemos comentado, jóvenes, les he dicho que esta vena cava superior, esta, jóvenes, es decir, que era el tronco final del flujo venoso de la región cráneo-cervical, de la región de los miembros superiores y también de estructuras que están sobre el diafragma. ¿Y cómo es el drenaje de las estructuras prácticamente de la caja torácica? Significa dar, jóvenes, de la vena ácigos mayor y de la vena ácigos menor. La ácigos mayor, que es esta y que está cortada aquí en su segmento, jóvenes, drena estructuras del hemitórax derecho, de su región posterior e inferior. Mientras que la hemiácigos o ácigos menor, que lo tienen acá, esta es una de las configuraciones, drena ¿qué? Región del hemitórax izquierdo, pero lo hace a través de ¿quién? Los superiores, puede ser directamente al tronco brachiocefálico izquierdo, y siempre el drenaje es de esta hemiácigos o ácigos menor, tienen vasos transversales y que van a drenar a la ácigos mayor. ¿Listo? Entonces, aquí está la cava superior, acá que falta el corazón, aquí está la cava inferior, obviamente esta es a la región posterior inferior de la aurícula derecha, y esta es la región superior de la misma estructura. A esta la consideran como una hemiácigos accesoria. Ahora, pero ustedes están viendo que inclusive vienen venas de más inferior.
y después recién se van a fusionar con la ácido. Sí, estas jóvenes son las venas, así como hemos comentado, de las arterias lumbares que tienen disposición transversal y que tienen un ramo anastomótico vertical, es la misma disposición, jóvenes. Pues en buena cuenta, tributaria para esta ácigos mayor y de la ácigos menor, no solamente son estructuras que están por encima del mediastino, sino por debajo del mediastino. Entonces, esta estructura última que estoy comentando, las lumbares, jóvenes, ir hacia la ácigos permite una comunicación o anastomosis entre quién? Entre la vena cava inferior y la vena cava superior. Entonces, esta ácigos, jóvenes, miren, ¿se origina dónde realmente? En la misma cavidad abdominal, a través de dos raíces, dicen, o dos troncos venosos. Una externa que no se ve muy bien acá, pero que está en relación con la confluencia de las venas lumbares ascendentes, más esta última intercostal. Obviamente después esto ya cuando transpone el diafragma se van a ubicar en el mediastino posterior. Y se comenta que hay un ramito interno que es no constante y que puede estar en relación con las venas renales a ese nivel. Pero la constante es el ramito externo, o sea, las venas lumbares. Después, ¿qué pasa, jóvenes, de estas venas lumbares cuando ya transponen el diafragma? Forman en sí o contribuyen a la confluencia de la ácigos. Es una continuación. Entonces, si estamos todavía abajo, o sea, los lumbares va a estar en relación con el borde, con la cara posterior del psoas mayor, penetra la cavidad torácica entre los pilares constitutivos del diafragma, pilares primarios, transpone el diafragma y después recién de ahí recibe la denominación de ácigos. Y cuando está en esa estructura entre los dos pilares, jóvenes, va acompañado de quién? De los nervios esplácnicos mayores y de la cadena simpática, cadena componente del sistema nervioso vegetativo. Y en su recorrido, así que lo tienen ustedes acá, jóvenes, establece relaciones anatómicas. A la derecha, ¿quién tiene esta ácigos mayor? A la columna vertebral y también a las arterias intercostales que obviamente no se ven acá, externamente con la pleura parietal, medialmente va a tener a la aorta, obviamente acá está interpuesto el esófago, por delante, esto va a estar en relación con el esófago como ustedes lo están evidenciando ahí, pared posterior específicamente, la pleura, en este caso la pleura mediastini. Y luego, cuando asciende así esta ácigos mayor y está más o menos a la altura de T3 o E4, acá está el ilio pulmonar, jóvenes. ¿Qué hace? Se arquea, forma un arco. Ya esto le llaman, así como se comenta un callado de la aorta, la misma disposición tiene esta ácigos. Por eso es que recibe la denominación del callado de la ácigos y va a desembocar en la vena cava superior, específicamente en su región posterior. Y ustedes ven acá este orificio chiquitito de desembocadura, jóvenes. Y en el fondo está la vena cava, perdón, la ácigos mayor. Y esto lo hace en relación al ilio pulmonar, específicamente el bronquio del lado derecho. Acá está el callado, jóvenes. Esta es la ácigos, vena ácigos, y ahí está la desembocadura en este tramo de lo que es cara posterior de la vena cava superior. Lo mismo acá, jóvenes. Y esto es para que vean mejor la disposición del callado y en relación a las estructuras que configuran el ilio pulmonar del lado derecho, arteria, bronquio, vena.
Ahora, en este recorrido que tiene la ácidos jóvenes, ¿tiene tributarias? Sí, jóvenes, porque si fuese así simplemente la descripción, no lo haríamos de ninguna zona de drenaje. Y en razón del tiempo, jóvenes, solamente les voy a comentar qué afluentes tiene esta. Las venas intercostales. Y estas venas intercostales son de los 9 últimos arcos intercostales. Luego tenemos a las venas mediastínicas, como ustedes lo están evidenciando, y obviamente estructuras mediastinales. Y la hemiácigos, que ya se lo mostré en un anterior esquema, hay una hemiácigo superior y la hemiácigo inferior. Esta hemiácigo superior puede desembocar directamente en el tronco brachiocefálico izquierdo. Y esta también se origina de las lumbares ascendentes y las iliolumbares. Una vez que se originaron, recogen lo de los espacios intercostales, los mismos que hemos comentado para el lado derecho, y desembocar así de esta forma, jóvenes. La hemiácigo superior hacia el trayecto de la hemiácigo mayor y las inferiores igual, y esta es la hemiácigo accesoria directamente a la vena brachiocefálica o el tronco brachiocefálico izquierdo. Eso es lo usual, lo frecuente. Aquí están los pilares del diafragma, por si acaso. ¿Puede tener variaciones anatómicas? Sí, jóvenes. Estas son las variaciones anatómicas esquemáticamente. Puede haber una sola que va directamente a la ácidos mayor. O esta otra forma que, digamos, no hace relación inferior nomás con la hemiácidos mayor y el mayor flujo va directamente al tronco brachiocefálico venoso izquierdo. La vena torácica interna, jóvenes, que su desembocadura es directamente a la axilar. Y el recuento anatómico de todo lo que hemos comentado, jóvenes, esquemáticamente hablando. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, un favor. ¿Marina está presente? No, doctor, mi No. compañera está en clases de No, gestión. doctor. Polo. Sí, doctor, dígame. Ya, un favor. Si existe la posibilidad de que podamos trabajar la clase teórica de mañana con los dos grupos, ya me confirmas en el transcurso del día. Sí, doctor, voy a coordinar con mi compañera Marina. Ya, coordina y me avisa. Ya, listo, doctor. Bueno, si no hay preguntas, jóvenes, hasta luego con todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Ese. Hasta luego.